Hola a todos. En este vídeo realizaremos un ejercicio sobre el teorema de la función implícita. Nos dan la ecuación que aparece en pantalla. Observa que tenemos una ecuación donde aparecen tres variables x y z, una igualdad que relaciona esas tres variables y entonces nos piden que demostremos que esta ecuación define a la variable z como función implícita de x e y en un abierto de x y igual a 0, 0 donde z es igual a 1. Y una vez que tengamos eso, que obtengamos las derivadas parciales de dicha función en el punto 0, 0. Entonces, lo primero, veamos que es cierto eso, que esta ecuación define a z como función implícita de x y en un abierto de x y igual a 0, 0 donde z es igual a 1. Y para ello, pues vamos a aplicar el teorema de la función implícita, como indicamos al principio. Entonces, lo primero, la ecuación la tienes que tener igualada a 0. Si tuvieras varias ecuaciones, pues todas esas ecuaciones igualadas a 0. O sea, si no estuvieran igualadas a 0, tendrías que pasar toda una parte, pero observa que en nuestro caso sí está igualado a 0 y entonces lo que se queda en la otra parte sería esto de aquí, pues sería una función que vamos a llamar f. Pues tenemos tres variables, x, y z. Esa sería nuestra función igualada a 0, recuerda, si no lo tienes que pasar toda una parte. Y entonces, bueno, en primer lugar, pues vamos a considerar un punto. El punto pues se va a formar de x y z. Vale, x y, pues tenemos ahí que es 0, 0 y z es 1. Vale, ya tenemos ese punto. Y observa que nuestra función f pues está definida de R3 en R. Pero lo que se suele hacer para escribir todo como aparece en el teorema de la función implícita, pues es separar las variables, aunque esto no sería imprescindible. Tenemos x y, como puedes ver, z, entonces x y, ahí van juntas, R2 por R. Esto iría a parar a R. ¿Vale? Como digo, esto no es necesario del todo, pero bueno, así lo escribimos en términos del teorema de función implícita, por lo menos el que escribo yo. Entonces, ahora la primera hipótesis que se tiene que cumplir para que se satisfagan las condiciones del teorema de la función implícita es que esta función sea de clase CG en un entorno de este punto que tenemos aquí. Pero observa que nuestra función aparece coseno, exponencial, polinomios, composiciones de estos, productos, sumas, restas. Ya sabes que todas esas funciones pues son de clase C infinito. O sea que son funciones continuas y que si tú puedes derivar para todos los órdenes y siempre vas a obtener una función continua. Van a aparecer pues, funciones como estas, cosenos y senos, exponenciales, polinomios. Por lo tanto, tenemos que esta función es de clase C infinito en todo el dominio, R2 por R. Te serviría en un entorno del 0, 0, 1, pero lo es en todo el dominio, R2 por R. O sea que genial, se satisface de sobra esa primera condición. Vamos a pasar a las siguientes condiciones que se tienen que satisfacer en el teorema de la función implícita. La siguiente, que la imagen del punto que tenemos ahí, f de 0, 0, 1 te dé igual a 0. Pues esto es sustituir, la x vale 0 y 0, la z 1, sustituimos ahí, z al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, por coseno de 2 por x que es 0 más y que es 0, menos e elevado a z que es 1 menos 1, menos 2 por z que es 1 más 2, y esto te quedaría, bueno, el 1 al cuadrado es 1 por, pues te queda el otro, te quedaría coseno de 2 por 0 es 0 más 0, pues 0. Ahora menos e elevado a 1 menos 1, arriba que es 0, menos 2 por 1, que es 2, más 2. Y esto te queda coseno de 0 es 1, menos elevado a 0, que es 1, menos 2 más 2, y 1 menos 1 es 0, menos 2 más 2, 0. Efectivamente esto te da 0, o sea que se satisface la segunda de las condiciones. Y ahora vamos a por la última de las condiciones, que es pues que si consideramos el determinante de la matriz que se forma con las derivadas parciales de la función f respecto de las variables que queremos despejar, pues ese determinante es distinto de 0. Observa que nosotros solo queremos despejar la z.
O sea que tendremos que considerar el determinante de la derivada parcial de f respecto de z en el punto que estamos considerando en 0, 0, 1 y ver que el determinante esto es distinto de 0. Pero bueno, como tenemos una matriz 1 por 1, el determinante es hacer simplemente eso. Entonces calculamos la derivada parcial de f respecto de z. Ya sabes, es derivar nuestra función respecto de z considerando la x e y constantes. Entonces, pues tendríamos en primer lugar z cuadrado coseno de 2x más y. Pues ya. Bueno, primero observa que tenemos una derivada de resta, resta, suma. Pues esto sería la resta, resta, suma, derivadas, o sea que derivamos cada uno de los términos. En primer lugar tenemos z cuadrado coseno de 2x más y, que derivamos respecto a z. Observa que coseno de 2x más y es una constante, o sea que se escribe tranquilamente, porque no aparece z. Y ahora por la derivada de z cuadrado respecto a z, que te quedaría 2z. Ahora después, si quieres, lo arreglamos. Esto menos elevado a z menos 1, derivada respecto de z de una exponencial, pues ya sabes, es lo mismo por la derivada de lo de arriba, derivada de z menos 1 respecto a z, pues eso te queda 1 menos 2z derivada respecto de z, que es 2, y ahora más 2 derivada respecto de z es una constante, te queda 0, no ponemos nada. Entonces esto te quedaría 2z coseno de 2x más y menos elevado a z menos 1 por 1 es elevado a z menos 1 menos 2. Y entonces sustituimos ahí, pues, derivada parcial de f respecto de z en 0, 0, 1, la x por 0, la y por 0, la z por 1. Entonces esto nos quedaría 2 por z, que es 1, por coseno de 2 por x, que es 0, más y, que es 0, menos elevado a z, que es 1, menos 1, menos 2. Y esto te queda 2 por 1, que es 2, por coseno de 2 por 0, que es 0, más 0, pues 0. Y ahora menos elevado a 1 menos 1, que te queda 0, menos 2. Y esto sería, bueno, coseno de 0, esto queda 1, 2 por 1 es 2, menos elevado a 0, que es 1, menos 2. Y esto te queda el 2, con el menos 2 se va, pues menos 1. Es distinto de 0. Entonces se satisfacen las hipótesis del teorema de la función implícita. Esa función de R2 en R, pues es una función de clase C infinito en un entorno de 0, 0, 1. La imagen de 0, 0, 1 te queda 0 y, pues como hemos puesto ahí, la derivada parcial de f respecto de z en 0, 0, 1, o sea, el determinante de la matriz que recopila las derivadas parciales que se obtienen de las funciones esas que tenemos a partir de las ecuaciones respecto de las variables que queremos despejar, pues es distinto de 0. En este caso te queda menos 1 distinto de 0, por lo tanto se satisfacen las hipótesis del teorema de la función implícita y entonces vamos a escribir la tesis, que es lo que tenemos ahí. Bueno, voy a borrarlo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa. Y entonces, pues como digo, se satisface la tesis del teorema de la función implícita, entonces la ecuación anterior define a z como función, es copiar, como función implícita de xy en un abierto de x igual a 0, 0, donde z es igual a 1. Y ahora esto no lo escribiremos por ahí porque esto me va a hacer falta a la hora de obtener las derivadas parciales de esa función z en función de xy. Ya sabes, vamos a escribir aquí, si quieres, por el teorema, función implícita. No se te olvide decirlo, hay que indicarlo, que eso es así. Yo lo he dicho de palabra, lo escribo también y ya está. Entonces, bueno, pues ya tenemos que se satisface eso y entonces pues yo voy a apuntarme eso de que x igual a 0, 0, pues entonces la z es igual a 1 y entonces obtenemos las derivadas parciales. Voy a borrar todo esto que tenemos aquí, así que si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos que la ecuación anterior
define a z como función implícita de xy en un abierto de xy igual a 0, 0, donde z es igual a 1. Y entonces z es función implícita de xy, z es función de xy. Vamos a escribir que z es phi de xy, ¿vale? Que podríamos trabajar perfectamente con z de xy, pero bueno, nosotros optamos por hacerlo así. Ya digo que podrías poner z de xy ahí sin problema. Y bueno, pues esto que tenemos aquí, z igual a 1, sería igual a phi de xy es 0, 0. ¿Vale? Esto me va a hacer falta ahora. Y bueno, en la ecuación anterior, donde pues, z es función implícita de xy, pues vamos a sustituir z por phi de xy. Entonces tendríamos phi de xy al cuadrado. Vamos a poner, pues, sí, vamos a ponerlo tal cual, ¿eh? Aunque yo omitiré ahora después lo de xy, porque ya sabemos que phi es función de xy, al cuadrado por coseno de 2x más y, esto menos e elevado a z, que es phi de xy, menos 1, menos 2 por z, que es phi de xy, más 2, esto es igual a 0. Esta sería la expresión donde tenemos phi en función de xy. Entonces nos piden que calculemos las derivadas parciales de la función phi en 0, 0. Derivadas parciales respecto de x respecto de y. Entonces vamos a empezar por la derivada respecto de x. Y lo que hacemos pues, es derivar implícitamente. Ya sabes, ahora derivamos respecto de x considerando la y una constante. Entonces observa que tenemos que calcular la derivada de una resta, resta, suma. Eso es la resta, resta, suma, las derivadas. Entonces derivamos cada uno de los elementos aquí y las mismas operaciones que tenemos restas y sumas. Y tenemos un primer elemento, este de aquí, que tenemos un producto, phi de xy al cuadrado por coseno de 2x más 1. Pues derivamos con derivada de un producto, ya sabes, derivada del primero. Tenemos derivada de phi de xy al cuadrado, derivada de un cuadrado, pues el 2 pasa delante. Y ahora la función phi de xy, vamos a poner phi simplemente, ya sabes que phi depende de xy. Esto elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 que te queda 1, lo ponemos ahí. Y ahora regla la cadena por la derivada de lo de dentro. Derivada de la base, derivada de phi respecto de x. Recuerda que derivamos respecto de x ahora. Por el segundo sin derivar, con tranquilidad, no hay que meter la pata, más el primero, phi de xy al cuadrado, pues phi al cuadrado, ya sabes, por la derivada del segundo. Derivada de coseno de 2x más y, derivada de coseno es menos seno de lo mismo. Y ahora regla de la cadena por la derivada de lo de dentro respecto de x, derivada de 2x más y respecto de x, derivada de 2x es 2, más derivada de y respecto de x y es una constante es 0. Ya hemos acabado ese primer elemento. Ahora, menos la derivada de elevado a phi de xy menos 1, derivada de una exponencial es ella misma, elevado a phi de xy, pues ponemos phi simplemente, menos 1, y ahora siempre regla de la cadena por la derivada del exponente. Derivamos respecto de x, derivada de phi respecto de x. Y ahora menos 2 phi xy, derivamos respecto de x, derivada de phi respecto de x, el 2 lo hemos sacado fuera de la derivada, más la derivada de 2 respecto de x, que te queda 0. Esto es igual a 0. Entonces podemos arreglar esto un poquito, tendríamos 2 phi elevado a 1 es phi, derivada de phi respecto de x por coseno de 2x más y. Y ahora tenemos ahí más phi cuadrado menos seno de 2x más y por 2. El menos y el 2 lo ponemos delante. Ahora phi al cuadrado y seno de 2x más y. Y ahora, pues esto ya lo copiamos igual. Menos elevado a phi menos 1 por derivada de phi respecto de x menos 2 derivada de phi respecto de x. Esto sería igual a 0. Y una vez que tenemos esta expresión, pues yo quiero las derivadas parciales en 0, 0, pues hacemos xy igual a 0, 0. Sustituimos ahí. Ya sabes que cuando xy es igual a 0, 0,
se tiene que phi de 0, 0 es igual a 1. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo tenemos ahí arriba, pero lo copiamos aquí también. Entonces lo sustituimos ahí, ponemos x igual a 0, 0, pues tendríamos 2 phi, es phi de xi, phi de 0, 0, que no lo hemos puesto los de xi por no alargar mucho, a la derivada parcial de phi respecto de x en 0, 0, por coseno de 2 por x que es 0 más y que es 0, menos 2, ahora phi cuadrado, pues pones phi en 0, 0, pues esto al cuadrado, así, por seno de 2 por x que es 0 más y que es 0, menos e elevado a phi, pones phi de 0, 0, menos 1 por derivada de phi respecto de x en 0, 0, menos 2 derivada de phi respecto de x en 0, 0. Ahí tenemos una derivada parcial que queremos calcular, igual a 0. Bueno, esto para simplificarlo, vamos a ver. Mira, aquí tenemos seno de 2 por 0 más 0. Eso es seno de 0 que te queda 0. O sea que todo este término de aquí se te vaya. Genial. Vamos a ver si podemos aquí arreglar alguna cosa. A ver, phi de 0, 0 ya sabes que vale 1. Luego ahí tendríamos 2 phi de 0 que es 1. Ahora derivada de phi respecto de x en 0, 0. Y ahora tenemos coseno de 2 por 0 más 0. 2 por 0 más 0 es 0. Coseno de 0, esto te queda 1. Luego es un factor, no ponemos nada. Segundo elemento se iba. Y ahora tenemos menos e elevado a phi de 0, 0. Esto vale 1. 1 menos 1, pues eso te queda 0. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora derivada de phi respecto de x en 0, 0, eso es lo que queremos calcular, menos 2 derivada de phi respecto de x en 0, 0. Esto es igual a 0. Y a ver si aquí se nos va un montón de cosas. Bueno, sí, mira, esto y esto de aquí se va, eso lo he dicho ahí, por costumbre, ¿vale? Y ahora tenemos elevado a 0 que es 1, menos derivada de phi respecto de x en 0, 0. Eso sería igual, y en la parte derecha solo queda 0, el menos lo pasas a la otra parte, derivada de phi respecto de x en 0, 0, eso te quedaría menos 0, que es 0. Y aquí tenemos la primera derivada parcial. Así que ya tenemos de esta segunda pregunta, por lo primero, la derivada de phi respecto de x en 0, 0. Eso lo vamos a poner arriba y entonces calcularemos la derivada parcial de phi respecto de y en 0, 0. Entonces voy a borrar, así que si quieres repasar esto, pulsa pausa, borro. Bueno, pues ahí lo hemos puesto en la parte derecha, que la derivada de phi respecto de x en 0, 0 te queda 0. Y ahora queremos calcular la derivada de phi respecto de y. Entonces es un 0, 0, pues tenemos que derivar respecto de y, ¿vale? Y derivamos implícitamente en la expresión que tenemos ahí. Razonamos de la misma forma, pero ahora derivamos respecto de y. Al principio tenemos un producto, entonces tenemos derivada primero, phi de xy al cuadrado, derivamos respecto de y, pues derivada de una potencia, el número pasa adelante, ahora la función phi de xy, pues ponemos phi elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 que es 1, pues lo dejamos así. Y ahora por regla la cadena, derivada lo de dentro, derivada de la base, derivada de phi respecto de y ahora. Esto por el segundo sin derivar, coseno de 2x más y. Y ahora más el primero, phi de xy, pues phi, esto elevado al cuadrado, por la derivada del segundo respecto de y. Derivada de un coseno, pues igual que antes, es menos seno de 2x más y, de lo mismo, por la derivada de lo de dentro respecto de y. Derivada de 2x más y respecto de y, derivada de 2x es 0 respecto de y, más derivada de y respecto de y, que es 1. Entonces no hace falta poner ahí nada, ¿vale? Ahora, menos la derivada de elevado a phi de xy menos 1, derivada de una exponencial, pues es ella misma, e elevado a phi menos 1, por la derivada del exponente respecto de y, pues derivada de phi de xy respecto de y, te queda derivada de phi respecto de y, menos la derivada de 1 que es 0, y ahora menos 2, por phi de xy, derivada respecto de y, el 2 sale fuera, derivada de phi respecto de y.
y ahora más la derivada de 2 respecto de i, que te queda 0, esto sería igual a 0. Entonces, a ver, esto prácticamente pues está ya desarrollado. Bueno, tendría pues este elemento de aquí que pondríamos menos phi cuadrado seno de 2x más y, pero bueno, nosotros ya vamos a sustituir ahí, pues x igual a 0, 0, ya sabes que phi de 0, 0 es 1, entonces tendríamos aquí 2 phi de 0, 0 por derivada de phi respecto de i en 0, 0 por coseno de 2 por x, que es 0, más y, que es 0, ¿vale? Ahora el menos del seno de 2x más y lo ponemos delante, menos phi al cuadrado, en 0, 0, phi de 0, 0, esto elevado al cuadrado, seno de 2 por x, que es 0, más y, que es 0, esto se va a ir como antes, menos e elevado a phi, 0, 0, menos 1, por derivada de phi respecto de i en 0, 0, menos 2 derivada de phi respecto de i en 0, 0, esto sería igual a 0. Entonces, aquí cosas, pues ya sabes, esto es seno de 0, que te queda 0, este elemento de aquí se va, y a ver, bueno, vamos a ver, este phi de 0, 0 ya sabes que es 1, aquí coseno de 2 por 0 más 0, coseno 0, que es 1, luego te va a quedar delante 2, ahora derivada parcial de phi respecto de i en 0, 0, y ahora ese segundo elemento se va, ahora aquí phi de 0, 0 es 1, menos 1 te queda 0, elevado a 0 te queda 1, luego menos 1 por lo que sigue, o sea, sería menos derivada de phi respecto de i en 0, 0, voy más ágil porque tú ya eres experto en todas estas cosas, y ahora menos 2, la derivada parcial de phi respecto de i en 0, 0, esto me quedaría igual a 0. Bueno, y esto con esto se va y pues queda igual que antes, ¿no? Menos derivada parcial de phi respecto de i en 0, 0 es igual a 0, luego la derivada parcial de phi respecto de i en 0, 0 sería igual a 0. Entonces señalamos esto y con lo que tenemos delante, pues ya tenemos las derivadas parciales de pues, esa phi, que es z, es función implícita de x y en el punto 0, 0, que eran lo que nos pedían. Ya tenemos realizado todo el ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y bachillerato para repasar y también de universidad, como puedes ver, con todo el rigor y todo explicado paso a paso. Muchísimas gracias y hasta pronto.